de Santiago Maldonado. En este caso, para hablar del tema, está con nosotros Ariel Garbaz. Ariel es ingeniero en telecomunicaciones. Ariel, muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Hola, buen día. Y la participación de Ariel tiene que ver con que la empresa Movistar determinó la ubicación del celular de Santiago Maldonado el 2 de agosto a las 15:18. ¿Cómo se hace esto, Ariel? ¿Cómo se determina, para empezar? Bueno, para empezar, ese llamado que le hizo Ariel Garci desde el Bolsón a Santiago fue un llamado detectado por las antenas de Movistar. O sea, lo primero que hay que decir es que si fue detectado por antenas de Movistar, ese celular, el de Santiago, al día siguiente de su desaparición, estaba en territorio argentino con 100% de seguridad. Bien. Bueno, ni 20, 100%. Lo detectó. Primero es dar por tierra que él no estaba en Chile. No estaba en Chile. Definitivamente no estaba en Chile. La cordillera de los Andes impide que las antenas argentinas detecten, generen celdas en territorio chileno y viceversa. Así que la antena argentina lo detecta en territorio argentino. El celular de Maldonado. A partir de ese celular, cuando detecta la llamada, inmediatamente una base de datos de Movistar, que se llama VLR, detecta también la celda y el sector donde estaba el celular de Santiago Maldonado. La celda es esta circunferencia alrededor de la antena. ¿Puedes levantar un poco para que lo vea la cámara? ¿Dónde va? Diré. Ahí. Ahí está bien, ahí está, mira. La circunferencia celeste es la celda. El sector circular azul, la porción de esta pizza, es el sector. Eso está registrado en esa base de datos de Movistar. Pero no solo está registrado el celular de Maldonado, están registrados los celulares que estaban en la misma celda y en el mismo sector alrededor del celular de Maldonado. Entonces, solo se necesita que el juez emita una orden a Movistar, que no la hizo ni el juez anterior, no la hizo tampoco la fiscal, para requerir el listado de esos celulares y sus titulares. Y ahí seguramente estarán los celulares de los responsables de la desaparición de Santiago Maldonado. Exacto. Se entiende, ¿no? Así de sencillo. Muy claro, o sea, no solo se ubica el de Santiago, sino de quienes posiblemente estuvieran en ese marco de ese sector donde estaba ubicado el celular de Santiago. Por las características de la celda, cuando yo estuve el domingo 11 de septiembre, hay otros celulares. 100% seguro en esa celda hay otros celulares. No solo hay que pedir el listado, sino también la pericia de geolocalización, que es lo que hemos hecho en decenas de causas judiciales desde la Universidad Tecnológica Nacional, donde tenemos un laboratorio hace más de 20 años que hace este tipo de pericia. La geolocalización fina sirve para reconstruir la escena, no solo para decir, bueno, había otros celulares en la celda, sino esos celulares estaban a tantos metros de distancia del celular de Santiago Maldonado. Con esa pericia, ese tipo de tecnología que usamos, reconstruimos el asesinato de Mariano Ferreira, resolvimos los testigos y partícipes de la desaparición de Otoño Uriarte en la provincia de Río Negro, geolocalizamos al espía Ciro James en la esquina de Libertador y Tagle, en esa causa por la cual había estado procesado el actual presidente de la Nación, y tantas otras. Nombro 3 nada más. Es decir, no es algo nuevo, es algo que está a disposición de la justicia y que se hace habitualmente. Incluso no necesitan ni citarme a mí, mandan el oficio, el juez manda el oficio a la UTN. No obstante, yo estoy propuesto como perito de parte por la Comisión Provincial por la Memoria, que dirige Pérez Esquivel, que es una de las querellantes. El juez anterior Otranto, la fiscal Ávila, a pesar de que ambos solicitaron las pericias hace tiempo atrás, hace más de un mes y medio atrás, este tipo de pericias, que las realicemos,
desde la UTN, después, no se sabe por qué, cambiaron de opinión y todavía ni siquiera me dejaron aceptar el cargo. La última novedad es que el actual juez, que es el juez Geral, manifestó a el amigo de Santiago, que se llama Ariel Garci, que es el que hizo la llamada, que le va a dar prioridad a esta pericia, así que de un momento a otro estamos esperando que el juez nos solicite la realización y, por supuesto, ordene a Movistar ese listado que es fundamental para esclarecer la causa. Y te hago una pregunta que quizás te excede, Ariel, pero quizás lo sabes, digo, por esta cercanía que estás teniendo con la causa. ¿Se sabe ya concretamente a partir de eso dónde estaba, digamos, el celular? ¿Se sabe ¿O dónde? hay que ir todavía a esta siguiente pericia que nos decís? En Movistar está la celda y el sector, necesariamente. ¿Por qué digo necesariamente? Porque cuando una antena de telefonía celular detecta un llamado, detecta un celular abierto, ni siquiera un llamado, y más en este caso, que hubo una llamada que duró 22 segundos, automáticamente el sistema GSM, que es el que tenemos todos en el celular, automáticamente registra esa celda y ese sector, y lo guarda en una base de datos. Y aunque hayan borrado en todo este tiempo que pasó esos datos, que es difícil, pero puede haberse borrado o lo pueden haber borrado, hay copias en otras bases de datos que apenas el juez me cite, el juez Geral, le voy a informar dónde, en caso de que no estén los datos ahí, los puede ir a retirar. Y otro dato muy importante, no solo en el expediente informó Movistar de esta llamada, sino que también la empresa WOM chilena, que es la que maneja las antenas y la que le prestaba servicio al celular, porque el celular era chileno, la línea era chilena, ya respondió en el expediente que no fue detectado en territorio chileno. Después de esa llamada, el celular queda desactivado. Después de esa llamada, no, según Movistar, no hay otro registro. O sea, lo apagaron y aparentemente no volvieron a encenderlo. Perfecto. Y todavía nadie ordenó tampoco ir a ese lugar a inspeccionar nada. No, todavía No, ni porque siquiera... el juez no lo pidió. Claro, porque ni no siquiera- sabe dónde es. ni el juez anterior Otranto, ni la fiscal solicitaron la celda, el sector y lo más importante de todo, el listado de esos números celulares y sus titulares que estaban alrededor del celular de Maldonado. Que esa es la pista interesante, porque lamentablemente lo que sabemos es que con todo este tiempo lo que ha sobrado es tiempo para que quien haya estado allí con Santiago Maldonado haya podido eliminar cualquier tipo de rastro o prueba Sí. que haya quedado en ese lugar. Lo que es importante es este dato que vos decís que se puede desprender de ahí también, que es cuáles son los otros celulares que estaban ahí. Además, la desactivación es voluntaria, digo, alguien apagó el teléfono. Por supuesto, alguien lo encendió y alguien lo apagó. Lo pueden haber encendido a propósito para distraer la atención, llevar el celular a un lugar lejano donde podría estar el cuerpo de Santiago, o No. lo prendieron, quisieron revisar algo en el celular, lo encendieron y ahí quedaron, en criollo, escrachados, el celular de Maldonado y los autores de la desaparición que estaban ahí alrededor. Claro. Y abro el paraguas porque yo sé lo que se viene después de esto. Hay un segundo informe de Movistar que contradice el informe original, donde el apoderado de Movistar dice: no tenemos registros, no tenemos otros registros. Bueno, los registros están. Quizás el apoderado ha sido mal informado o quizás el apoderado recibió instrucciones de decir que no los tiene. Insisto, si en alguna base de datos, como la que mencioné, que es la normal, que se llama BLR, no están los datos, hay otras con copia. Que no están en poder de la compañía. Una de ellas no está en poder de la compañía, está en poder de la chilena, que es otra base de datos que en vez de llamarse BLR se llama HLR. ¿Por qué?
porque como el celular era chileno, los datos de geolocalización no solo los tiene Movistar, sino también los tiene la chilena. A pesar de esto que nos explicabas de la cordillera. A pesar de la cordillera, a pesar de que la chilena dice no estaba en territorio chileno, es cierto, no estaba, pero en esa base de datos de la chilena también están. Y no solo ahí, hay otras bases de datos donde se copian las llamadas. No voy a dar más información para no facilitar el borrado en otros lugares donde sí está y se lo voy a dar al juez. Lo mismo que le voy a dar al juez, cuál es la antena, cuál es la celda. ¿Por qué? Porque si vos le pedís a cualquier empresa de telefonía celular, infórmeme los celulares que estaban en la celda, y no le decís en la celda donde se activó el celular de Santiago Maldonado y que ya fue registrada esa celda a través de la antena que se encuentra en tal dirección en Esquel o en el Bolsón. Entonces muchas veces las telefónicas te dicen no tenemos esos datos. Hay que conducir a la empresa telefónica y decirle este es el dato que yo necesito. De esta antena que está ubicada en tal lugar, generó una celda en tal lugar, con un sector, con una orientación norte, sur, este, oeste. Ahí necesitamos los otros celulares. Bien. Y en ese sentido, digamos, lo que además es interesante es que la aparición de este dato, en todo caso, también va en beneficio de aquellos que sostienen que acá no hablamos de ninguna desaparición. Me imagino que estarán igual de interesados que la querella en saber por qué se encendió el celular de Santiago Maldonado, ¿no es cierto? Por si supuesto. Es que Santiago Maldonado andaba por ahí haciendo qué. Es muy bueno. Con lo cual todos tendremos, me imagino, la misma premura por saber por qué se encendió, ¿no es cierto? Es saber la verdad. Y con qué compinches andaba Santiago, ¿no? Claro, a todos les debería interesar, claro, tanto a los que tratan de defender o encubrir a miembros de la Gendarmería Nacional como aquellos que tratan de respaldar o defender. para liberar a la Gendarmería. Y sobre todo en este momento donde hay declaraciones testimoniales de los gendarmes que son contradictorias. A pesar de que hay una muy fuerte tomada en el sumario que hace Gendarmería, donde uno de ellos dice, disparé 1 o 2 veces mi escopeta Batán contra una sombra que estaba a 6 metros, increíble que haya declarado eso y todavía no esté detenido. A pesar de eso, hay otros que contradicen esa versión de ese mismo gendarme, hay otros gendarmes. Entonces, cuando hay contradicción, no solo se hace el careo, que tampoco se hizo entre gendarmes, un careo, no citarlos a uno por separado, carearlos, sino que la pericia ayuda muchísimo, porque en la pericia, perdón, usted estaba en tal lugar a tal hora. ¿Qué estaba haciendo en este lugar? Claro, porque es muy distinto interrogar de esa manera que simplemente hable y diga lo que sabe. De este hecho que vos contás, es mucho más importante quiénes estaban en esa celda, que otros celulares estaban en esa celda, que el propio celular de Maldonado, que quizás estaba con Maldonado, quizás no. Sí, pero si era que exacto. no, ¿por qué los demás estaban con ahí. ese celular? Estaban con ese celular. Y además puede haber testigos. O sea, no personas que estaban con su celular encendido y que participaron del secuestro y desaparición, sino personas que vieron algo, vieron qué pasaba, porque estaban cerca, estaban en la misma sede, en el mismo sector. Claro. Se puede ir a ese lugar, hacer una interrogación de la gente que vive en ese lugar. Simplemente citarlos y decirle, señor, usted estaba en tal lugar, ¿qué es lo que vio, qué es lo que sabe? Bueno, lo interesante es que siempre estuvo a disposición y estemos hablando de esto. Impresionante. Tanto tiempo. Bueno, después. yo te digo, en 20 años que hago pericias para la justicia, sobre todo la justicia federal, es la primera vez que veo a una fiscal y a un juez que, conociendo estas pericias, porque la primera que me convoca para hacer estas pericias como perito de oficio de la Fiscalía fue la actual fiscal Silvina Ávila, y que dejó en el expediente paso por paso las pericias que se deberían hacer, me tomó declaración testimonial. Después algo pasó en esta causa, alguna orden superior hubo, por la cual giró 180 grados y no quiso ni siquiera recibirme para que yo le informe
el 12 de septiembre, al día siguiente que fui a hacer la medición en Esquel, cuál era la antena. Yo te decía en un principio que este hecho descarta de llano la posibilidad de que Santiago Maldonado estuviera en Chile. Así es. Y esta semana volvió a hacer noticia por declaraciones que hacía la propia Elisa Carrió cuando participaba del debate. Hoy hablábamos de eso. No sé si lo tenemos para compartir, ¿no? Lo que decía Elisa Carrió justamente en ese debate de los candidatos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santiago Fioriti la llamó por teléfono en Clarín, le preguntó por el tema y usted lo único que hizo fue defender a Patricia. Es que no Bullrich. sé si está en Chile. ¿Esa es la realidad? No sé si Esa está es la en realidad Chile. y usted le debe una explicación Cuando al electorado sepa, suyo. Cuando sepa Usted que le no debe está una en Chile, explicación voy a al hablar. electorado suyo. A ver, hubo muchas desapariciones, pero nosotros nunca lo usamos políticamente. Hay miles de desapariciones diarias. Hubo una desaparición forzada, la de Jerez, que la inventó Kirchner para rescatarlo. Nunca lo usamos políticamente. Yo estoy segura que el gobierno no tiene nada que ver con esto. Ahora, si existió un hecho por parte de alguien de Gendarmería, tiene que ir preso por asesinato y el resto tiene que ir por encubrimiento. Ahora, la pregunta es que hay un 20% de posibilidades es que este chico esté en Chile con el RIM. A ver. Y nosotros queremos con vida. ¿Saben qué pasa? Y se lo ruego a toda la nación. Hay algunos que quieren muertos y nosotros queremos vida. Hay un periodista que dijo, no tuvieron un muerto pero tienen un desaparecido. ¿Se da cuenta Nosotros para qué no sirve la queremos izquierda? argentinos muertos. Un 20% dice, llamativo, ese 20% de probabilidad de que esté en Chile. Bueno, Es llamativo, 100% de probabilidad que no estaba en Chile. Pero además Lilita hace pocas horas se acaba de disculpar públicamente por estas mismas declaraciones. Entonces, si ustedes me permiten, yo que la conozco hace muchos años, a Lilita Carrió, le quiero pedir, por favor, Lilita, tenés mucha ascendencia sobre el presidente de la Nación, por favor, insistile en que se realicen estas pericias. Todos sabemos que el Poder Ejecutivo estuvo muy presente en esta investigación judicial. Dejemos de lado la división de poderes. Acá permanentemente el Ministerio de Seguridad estuvo presente en la investigación, así como en algún momento se podrán haber equivocado en esa presencia o en esa presión. Creo que es la oportunidad de ser coherentes con esas disculpas, pedirle al presidente o a la ministra de Seguridad que ordene esta pericia que va a esclarecer la causa de Maldonado, sobre todo ahora que hay un juez que está trabajando distinto, no es el mismo juez anterior, es un juez que además no pertenece a la familia de Esquel. Y es un juez que ya se ve que tiene otra actitud en la causa. Entonces, no perdamos esta oportunidad y así como ustedes comentaron, debería haber interés de todos en saber la verdad. Bueno, este es el momento de que se ordene la pericia lo antes posible para saber la verdad. Muchísimas gracias, Ariel, por estar con nosotros. Gracias a ustedes.